Entonces, bueno, aquí vamos a recordar en esta parte lo que alcanzamos en la clase anterior, que era la derivada por definición, ¿ya? Y lo que representaba. Entonces, recordemos, esto ya fue lo último que vimos, la clase pasada. Ya recordemos la derivada por definición. Bueno, ¿qué me dice qué era lo que representaba esta derivada o esta función derivada? ¿Qué me dice qué es lo que significaba cuando uno la calculaba? Geométricamente, antes de... Era el límite, habíamos dicho que era el límite, que eso fue lo que entró ahí en el del f de x más h, menos f de x. Hoy día vamos a hacer cálculo porque ya la próxima clase, el miércoles, tengo que ver algunas aplicaciones de esto, ¿ya? Entonces, el límite, y eso era la derivada por definición. Y esto era ¿cómo se llama? Era la pendiente, ¿ya? Esto es lo que entrega, te permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Bien, eso. Bueno, habíamos dicho que teníamos un gráfico, para los que no se acuerdan muy bien, ¿ya? Habíamos hecho como esto, así, y ahí, entonces habíamos hecho como una gráfica, aquí, en esta parte, y entonces, por ejemplo, podemos tener un puntito, este lápiz está muy raro, ahí teníamos un puntito, ¿sí? Llamémoslo, no sé, por x sub 0, entonces, lo que hacíamos con esto, ¿ya? Y es como, para que entiendan la definición en el contexto de geométrico, era trazar una recta que era ahí como tangente. Entonces a esa tangente le llamamos una recta, le poníamos una recta L, pero con una T para saber que era tangente en este punto. Tangente significa que solamente está pasando por ese punto, ¿ya? Entonces, la pendiente de esta recta la pendiente de L sub T no es otra cosa que la pendiente de L sub T y de L sub T es igual, si esto por ejemplo es, esta función es una f de x, ¿ya? Entonces la pendiente, ¿cómo la encuentro? ¿Ya? Que la vamos a denotar, por cierto, así, la voy a escribir mejor ahí. Entonces sería lo siguiente, la pendiente que sería esta famosa m de L sub t, o sea, m de esta línea que es tangente, es igual a la derivada, a la función derivada, pero valorada en este punto, en el x sub 0, en este. Esa es la forma de ver o de calcular una pendiente, ¿ya? Si no conozco dos puntos, que era lo que alcanzamos a ver. Bueno, la forma del límite es lo que se llama el cálculo por definición. Pero también hay cálculos
algebraicos, ¿ya? También hay cálculos algebraicos. Eso con el límite. Es decir, hay fórmulas para derivar. Van a ver, hay fórmulas. Y vamos a ver el álgebra y álgebra de derivadas. Ahí, ya. Entonces, con ese recuerde, que es el principio, el tema de la interpretación geométrica, porque con ustedes sí o sí tengo que ver la interpretación de razón de cambio, así que eso va a ser lo primero que veamos en el tema de las aplicaciones. Ahora vamos a ver álgebra, ya, y hoy día se van a quedar con harto ejercicio, les voy a subir unos ejercicios que tienen que subir, realizar de derivadas, ¿de acuerdo? Ya, puedo borrar, ustedes díganme si no, mándenme un chat o algo así para poder borrar. Vamos por el álgebra de las derivadas. Entonces vamos a escribir ahí, álgebra de las derivadas. Bueno, aquí hay algo que hay que tener en un check de formulillas, ¿ya? Porque, bueno, vamos a considerar dos funciones, ¿ya? Sean f de x y g de x, dos funciones reales, ¿cierto? Entonces, bueno, número uno, ¿ya? Si yo tengo una constante multiplicada por una función y todo eso lo quiero derivar, ¿ya? Bueno, la constante la puedo sacar para afuera y puedo simplemente derivar la función. Esto lo vamos a chequear y después vamos a hacer con las fórmulas. Voy a hacer acá una línea para luego chequear con las primeras fórmulas que son las básicas con las que vamos a trabajar. Entonces, otra propiedad o otra propiedad de álgebra de las derivadas es la siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo una suma o una resta de las funciones g, aquí con una f, que son las dos que considera ahí, si quiero derivar eso, si tengo suma, bueno, entonces es la derivada de cada una de ellas, sumada o restada, ¿cierto?, con la otra. Después, 3, ¿ya? Si tengo que multiplicar dos funciones y esa multiplicación tengo que derivarla, y aquí chequen por favor esto es la derivada de la función primera por la segunda sin derivar, aquí, más, ya, la primera sin derivar, ¿sí? La primera sin derivar por la segunda derivada. Y finalmente, si tengo, por ejemplo, una división, ahí, eso es la derivada de ahí menos, ya, f de x por g' de x, ¿ya? O sea, es la derivada es lo mismo que acá arriba, la derivada de la f por la g sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, aquí cambia. Todo esto partido por la g de x
al cuadrado, siempre y cuando la g no sea 0. Bueno, ustedes dirán, ¿qué está hablando esta profe? Bueno, estas son las reglas del juego, ¿ya? Siempre estas son en álgebra, las propiedades son las que rayan la cancha, es decir, esto es lo que se puede hacer, o más bien dicho, esto es lo que se debe hacer, ¿ya? Bueno, estas son las propiedades. Vamos a ver fórmulas. Vamos a partir por unas fórmulas nomás de derivación. Poquito. Vamos a ver las fórmulas. Entonces, aquí hay muchas fórmulas de derivación. Vamos a partir por una. Bueno, lo primero, ¿cierto? Que vamos a considerar que siempre, si por alguna razón tenemos una función que sea constante, es decir, con un valor k que está en los reales, cualquier número, siempre la derivada, ¿no?, va a ser 0. Bueno, esto tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? Que incluso, bueno, esto se puede hacer con el cálculo de límite, pero el sentido es el siguiente. Todas estas propiedades se demuestran con los límites, por si acaso. Todas las propiedades se demuestran con los límites. Supongamos que tenemos una función constante. Aquí. Supongamos que tenemos una función constante. Y ese es un valor k, el que está ahí es un valor k, ¿no? Entonces, si esto es mi función, entonces, la pendiente, piensen que son las pendientes de la recta tangente, ¿ya? Y todas las rectas que son paralelas al eje de las x, estas rectas siempre tienen pendiente 0. Todas las rectas paralelas al eje x o que formen 180 grados tienen pendiente 0. Por lo tanto, como esto es la pendiente, entonces la derivada es 0. Por ejemplo, si me dijeran que si f de x, por ejemplo, es igual a 5, entonces la derivada de eso va a ser 0. ¿No? Esa es una fórmula. Y la otra fórmula, o más bien dicho, que vamos a notar que esta sí que es fórmula, que también esto se demuestra con límites, ¿sí? Se demuestra con el teorema del binomio, ¿ya? Que es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a una potencia de x, ¿ya? Entiéndase como n perteneciente incluso a los reales, ya puede ser cualquier valor. Entonces la derivada de esto, ¿ya?, va a ser n veces x a la n menos 1. Bueno, con estas dos formulitas vamos a trabajar ahora con todo esto que está aquí en la pantalla, con el álgebra de las derivadas y las fórmulas de derivación, con estas dos, porque hay muchas más, pero ahora vamos a trabajar con esto nomás, ¿ya? Hoy día vamos a dar trabajo a esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ocupar este pedacito para hacer ejercicio, pero voy a anotar aquí la formulita 1, acá arriba, que si f de x es igual a un k, entonces mi derivada va a ser 0. Y la otra, que la voy a anotar acá, que si f de x es igual a f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n veces x a la n menos 1.
A ustedes me dicen porque voy a borrar. Esta parte. Son las mismas fórmulas que puse arriba, pero las voy a borrar acá para mostrar algunos ejemplos. Esta parte la puedo borrar. Sí, profe. Sí. Ya. Voy a borrar todo esto. Parece que me saqué la foto. Lo estoy guardando ahora porque ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tenemos una función que diga 5 veces x cuadrado. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿qué hago aquí? Bueno, me acuerdo de esto, considerando como que esto fuera un valor que estuviera multiplicando a una función que fuera de x, o sea, este f de x, f de x, podrían ser incluso podría abordarlas de varias maneras. Por ejemplo, podría pensar que esto es una multiplicación y tomar eso y eso, o tomar esto como que fuera f de x, esta la constante, lo vamos a hacer de las dos maneras. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí podría decir, pero esto ya con la práctica se van a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Sí? La derivada de esto es lo mismo que colocar la constante afuera por la derivada de esto. Lo voy a escribir así. Eso pensando en que ocupé la formulita esta, la propiedad 1, la voy a poner P para distinguir lo que ocupamos aquí. Aquí ocupé la propiedad 1. ¿Qué dice aquí? Dije, si esto es un número, entonces lo paso por fuera, lo saco. ¿Cómo hago eso? Como dejo la derivada de la x. Y ahora, digo, tengo un 5 y aquí tengo la formulita 2. ¿no? Esta, que está aquí, que dice que es n veces por x a la n menos 1, es decir, por 2 por x elevado a la 2 menos 1. Ahí estoy ocupando la fórmula 2. Bueno, esto sería 10 por x elevado a 1. O sea, la derivada de esto es, finalmente es como decir 2 por 5, 10, y a esto le quito 1, o sea, simplemente 10x. Ahí. ¿Sí? Bueno, otra manera, si alguien lo puede, esto es muy sencillo, chiquillos, o sea, esto es como un pelo de gato, un pelito de gato, es una cosa muy sencilla. Pero otra forma, alguien podría haber dicho, prof, pero ¿por qué no multiplicamos? Bueno, también, otra forma, podría haber sido que hubiese sido, tuviese f de x, ¿cierto? Y haber dicho que eso es una función, haberlo tomado como una multiplicación, como les decía, así como que esto fuera un f de x y esto un g de x. Esto también se usa con el u y el p, ¿ya? Se puede cambiar eso para no confundir. Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí tengo una multiplicación. Entonces usted podría decir, pero si tengo una multiplicación podría usar la propiedad 3. Sí, podría, ¿por qué no? ¿Ya? Podría decir que esto es 5 derivado, estoy ocupando la fórmula de la multiplicación aquí, miren esto. Hagan de cuenta que esto es 5 y esto es x elevado a 2. Ahí, por. Entonces sería 5 derivado por el x cuadrado sin derivar, más, aquí está el más, ahí, el 5 sin derivar por el x cuadrado derivado. También podría haber sido así. Pero aquí el 5 derivado es 0. ¿Ya? Esto es 0. ¿Por qué? Porque aquí estamos ocupando la fórmula 1. Ahí. Más
va, que diga por x cuadrado, bueno, más, aquí 5, por, y aquí derivo este x cuadrado que es con la fórmula 2, me queda 2 por x elevado a 1, aquí apliqué la fórmula 2. Aquí. Entonces, todo esto es 0 más 5 por 2. 5 por 2 me da 10. Ahí, 10x. Listo. O sea, miren, digamos lo mismo, ¿no? Digamos que eso era igual que eso. Bueno, este ejercicio les digo que es un ejercicio bastante sencillo. ¿Sí? Quiero que lo expliquen ahí para poder agarrar y hacer otro un poquito más complicado. Entonces, lo que pasa es que este K, es un valor real. ¿Ya? Yo no lo coloqué. Es un K, es un valor real. Es decir, puede ser cualquier valor real. Un decimal, una fracción, una raíz, o sea, cualquier valor. Y la derivada de cualquier número real siempre va a ser 0. Así que ahí vamos a escribir otro que tenga, que no sea un 5, sino que sea un medio, raíz de 2. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Está el f de x es igual a 3 medios por la raíz cuadrada de x más 1 partido por x cuadrado. Bien, entonces, primera cosa, ¿cierto? Considerar que la derivada significaría, como dice acá, como tengo una suma, significaría derivar este 3 medios raíz cuadrada de x más esta otra de aquí, que sería por separado x cuadrado, ahí. Que sería derivar eso y eso. Bueno, derivamos, ¿ya? Y como les decía, puedo considerarlo así, que es más fácil que estar haciendo multiplicación porque sería muy largo. Entonces sería decir, 3 medios es una constante y solamente me quedaría derivar la raíz de x, ¿cierto? Como que lo dejo acá afuera. Aquí hago esto con la propiedad aquí. Aquí lo que hice fue ahí, o bueno, aquí, fue ocupar la propiedad 1. O sea, simplemente el K lo eché para afuera y aquí. ¿Ya? Y acá, bueno, lo vamos a expresar así todavía, antes de volver a aplicar. Esto va a quedar así, 1 partido por x. Ya. Pero aquí la profe no tiene nada, por ejemplo, aquí dice raíz, acá no hay nada con raíz. Este lo puedo abordar de dos maneras. Lo podría abordar como división, que lo vamos a hacer en una nubecita, o más fácil y más rápido, no sé si más fácil, pero más rápido, abordarlo como potencia. ¿Ya? Entonces aquí escribir ambos como potencia. Ya. Entonces, todavía seguimos acá. Tenemos 3 medios, ¿ya? Y esta raíz cuadrada la voy a escribir como potencia, porque ahí dice, voy a escribir x elevado a la 1 medio. Tengo. Y acá, esto también lo voy a escribir como una potencia. Bueno, aquí voy a colocar, bueno, x elevado a la menos 2. Lo único que hicimos fue transformarlo algebraicamente, álgebra básica, ahí y ahí. Álgebra básica. Bueno, y ahora, para ambos casos,
¿cierto? Para ambos casos ocupamos lo que dice aquí la formulita 2. Vamos a ocupar en ambos casos, ahí y ahí también. Ya, ¿y cómo sería ocupar la fórmula 2? Bueno, muy sencillo. ¿Qué dice? Este 3 medio lo vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Ya? La fórmula 2 dice que este exponente lo paso para adelante y después al exponente que tenía originalmente le quito 1. Y bueno, eso mismo vamos a hacer. A este exponente, que es un medio, lo voy a colocar aquí adelante. Y a lo que tenía que era un medio, le voy a quitar 1, tal cual. ¿Sí? Y acá lo mismo. El menos 2 lo voy a escribir adelante. Y al menos 2 le voy a quitar 1. Siempre restar 1, ojo. Ahí, siempre restar. Entonces, después quedaría. Esto sería 3 cuartos, porque tengo que multiplicar el 2 con el 2. Y x me quedaría elevado a la menos un medio, ¿sí? Porque este es un medio positivo, y si le quito 1 me queda menos un medio, más, acá sería menos 2, x elevado a la menos 3. Aquí, menos 2, menos 1. Ahora, si quiero llevar todo exponente positivo y a raíz como estaba originalmente, puedo escribir 3 medios multiplicado por 1 partido, porque este es negativo, partido por la raíz de 2, o si quieren colocar todo en una misma, 3 partido por la raíz de 2, da lo mismo. Eso ya es que lo voy a preparar. Aquí. Después sería, acá sería menos 2, 1 partido por x elevado a 3. Aquí. 2 porque tiene exponente negativo y listo, y ahí terminó. Pam, pam. Ahora si quieren racionalizar esto ya es otro cuento, pero bueno, por ahora podríamos dejarlo así. ¿Sí? No está tan difícil, ¿sí? Solamente que aplicamos las propiedades y las fórmulas. ¿Ya? Bueno, chequen eso ahí y me dicen si hay alguna pregunta, la contestamos. Aquí hay otro ejemplo, aquí está la f de x igual a 1 menos x partido por 5x cuadrado más x. Y me preguntan, ¿la derivada cuál es? Bueno, entonces mire esto, digo, a ver, en lo global, ¿cierto? Porque en lo particular tengo que mirar las fórmulas, pero en lo global debería mirar las propiedades. ¿Ya? Y en lo global veo que aquí hay una división, que podría ser que esto de acá arriba fuera una función y esta otra, o sea, tengo un cociente. No se sigan por el nombre de la función, no porque aquí f de x sea f de x todo, ya ojo, sino que, bueno, en general uno lo puede escribir como u o como b, esto también puede escribir una u, o una u más b, una u por b, ¿ya? Pero es como que tengo algo dividido por algo. Entonces, cuando quiero derivar, lo primero que tengo que hacer es, porque ojo que esta f representan a cualquier cosa, y esto arriba podría ser una función, esto y esto otra función. Entonces sería como decir, ya, lo que está arriba, derivado, aquí, la función de arriba, derivada, por lo que tengo abajo sin derivar, o sea, por el 5x cuadrado más x cubo, sin derivar, ¿ya? Menos el 1 menos x, sin derivar, por el 5x cuadrado más x cubo, derivado. Y ahí estamos con eso, todo eso partido por el 5x cuadrado más x cubo al cuadrado. Entonces, mira, el de abajo, aquí, este. ¿Quién es el de abajo? Aquí la función, el 5x cuadrado más x cubo, lo tengo que escribir al cuadrado. Bueno, y ahí ya quedó con esto marcado, ya, que sería que eso
eso es lo que tendría que derivar, y esto también. Lo demás no necesito derivarlo. Pero bueno, aquí en esta parte tengo que fijarme también en lo global. Tendría esta suma o resta en este caso. Entonces tendría que derivar tanto el 1 como el x. Ahí tengo el 1 y el x. ¿Y por qué hice eso? Porque lo miré en lo global como que tuviera la propiedad 2. Ahí. Aquí lo que hicimos fue ocupar la fórmula, perdón, la propiedad 4, aquí, de la división. Bueno, aquí todo esto, obvio que es lo que está aquí de la derivada, queda multiplicado por 5x cuadrado más x cubo, ¿cierto? Menos, y aquí coloco 1 menos x, y aquí derivo lo mismo, ¿cierto? Hago que el 5x cuadrado derivado más el x cubo también derivado. Entonces, todo eso partido por 5x cuadrado más x cubo al cuadrado. Bueno, y aquí tengo que ver la derivada del constante, ¿cierto? Que era la fórmula 1 aquí, en esta parte, aquí. Y acá la fórmula 2, en esta parte. Y acá, bueno, separar, ya no lo voy a hacer tan carretero para que no demorarme tanto. Pero bueno, la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Todo el mundo ve que es 0, así porque dice que es 0. Y acá, ojo, porque esto está elevado a un 1 arriba. Hay que considerar, por favor, eso. A ver, esto tiene un 1 de exponente, que no se ve, pero está ahí. Entonces eso sería colocar 1 por x elevado a 0. En general, siempre las derivadas de x siempre van a dar 1. Bueno, eso siempre va a ser así. O sea, las derivadas de la variable. ¿Por qué? Porque al final, esto es como un cachito, la derivada. ¿Por qué? Porque x está elevado a 1. Entonces el 1 pasa adelante y yo le resto 1 y me da 0. Y x elevado a 0 vale 1. Esto vale 1. Y 1 por 1, 1. Bueno, todo esto va a quedar multiplicado por el 5x cuadrado más el x cubo menos, aquí no hago nada, pero aquí ya lo voy a hacer más rápido. Este 5 queda afuera, el 2 pasa adelante multiplicando, entonces esto queda 10, 2 por 5, 10, por x elevado a 2, pero le quito 1, elevado a 1, no lo coloco porque quedaría 2 menos 1, 1, más 3 por x elevado, si a 3 le quito 1 me queda 2. Y todo esto partido por 5x cuadrado más x cubo al cuadrado. Ahora, para terminar, me va a faltar un poco el espacio, pero voy a hacerlo un poquito acá al lado, voy a borrar la última propiedad. Y lo único que quedaría es que esta parte me da un menos 1, todo esto me da un menos 1, y ese menos 1 cambia los signos, aquí multiplico todos con todo y trato de reducir. Es lo único que me va a faltar ahí, lo vamos a hacer al tiro. Voy a borrar esta propiedad 4 que fue la que usamos, solo para terminar. Y me voy a ir con un asterisco de aquí. Me voy a ir con este asterisco. Para terminar. Bueno, aquí decía que daba menos, porque todo esto es menos 1 por 1, menos.
menos paréntesis 5x cuadrado más x cubo, menos, y aquí voy a aprovechar de multiplicar todos con todos, 1 por 10, 1 por 3, eso va a ser 10x, más 3x cuadrado, menos por más da menos 10x cubo, menos 10x cuadrado, y menos por más da menos 3x cubo. Ahí. Bueno, aquí sacamos los menos, sería menos 5x cuadrado, menos x cubo, y aquí también cambio todos los signos, puedo reducir antes también, si quiero puedo reducir estos dos, que me quedarían menos 7x cuadrado ahí, para hacerlo más corto. Entonces sería menos 10x, y menos por menos da más, 7x cuadrado, y menos por menos da más, 3x cubo. Todo esto partido por, y acá abajo no lo desarrollamos, no lo dejamos expresado nomás porque en realidad no tiene mucho sentido desarrollarlo, no podemos reducir nada. En cambio acá arriba sí. Bueno, tendríamos por orden los 10x, los x cuadrados que serían esos y esos, me dan 2x cuadrado, aquí, y finalmente los 3 y con el menos 1 me darían más 2 x cubo, este es un más. Y todo eso partido por 5x cuadrado más x cubo al cuadrado. Y ahí ya terminó, no se puede hacer nada más. La única parte que quedó derivada fue esta, ya aquí en donde está con el P2 y acá también. Aquí en esta parte fue lo que derivamos, también con las propiedades 2 y con la fórmula 1 y 2. Pero acá ya es reducción, o sea, ya esto es álgebra básica, sacar el paréntesis, todos con todo y ver si se puede reducir algo.